bienvenidos a Punto y Coma. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Hablaremos de los mitos y las realidades del uso de la marihuana para tratar enfermedades mentales. Acompáñenos hoy porque hoy, si tiene dudas, usar o no marihuana y qué hay con los tratamientos de medicamentos controlados, hoy podemos resolverlos aquí en Punto y Coma. Bienvenidos. En las últimas décadas se ha debatido mucho acerca del uso medicinal del cannabis. Incluso se ha permitido su legalización con fines terapéuticos en muchos puntos del planeta. Y es que en la planta del cannabis se han identificado más de 100 compuestos químicos que se encuentran de forma natural en ella. Uno de ellos, de los más abundantes, es el cannabidiol, que llega hasta un 45% del extracto de esta planta. Al hablar de marihuana medicinal, se hace referencia al uso de toda la planta de marihuana sin procesar o de extractos básicos para tratar ciertos síntomas de enfermedades y otros trastornos. Según varios estudios, las dosis controladas del cannabinoide han mostrado mejorías en tratamientos a pacientes psiquiátricos como los que tienen trastornos con estrés postraumático, así como a muchos que por su enfermedad padecen dolores fuertes. Recientemente, la medicina se enfocó en el uso del cannabidiol, químico de la marihuana, para el tratamiento de enfermedades como la epilepsia infantil, un trastorno que provoca convulsiones violentas en los niños. La mala noticia es que esta planta es ilegal, por lo que la investigación para su utilización médica aún es precaria. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Punto y Coma. Soy Fabiola Guarneros. Me da muchísimo gusto saludarlos y espero que esté teniendo un excelente viernes. Jimena Mejía, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, mi querida Fabi? Pues muy contenta de estar contigo para hablar de este tema que nos quedamos picadas la emisión pasada y que creo que es muy importante porque en estos tiempos pues se cree que la marihuana es la panacea para muchos padecimientos y creo que hay que investigar, ¿no? Ileana Cedeño, ¿cómo estás, Ileancita? Muy bien, muchas gracias, buenos días a todos. Con un tema muy interesante porque hay una línea muy delgada que se divide entre creencias, hábitos y la legalidad también, ¿no? El marco legal. Y agregaría la parte médica, ¿no? O sea, todo, sí. Tiene que ver, justo lo dijiste muy bien, creencias, mitos, tradiciones, costumbres, miedos, pero la parte de los especialistas es muy importante y por eso nos acompaña hoy en el estudio el doctor Carlos Cruz, especialista en neurología y psiquiatría y en niños, ¿verdad? Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Como ustedes lo plantean, estos son temas muy delicados de los cuales hay que establecer límites reales, no basados en mitos y creencias o costumbres, podríamos decir, para definir el contexto científico, porque, bueno, no soy abogado, pero conozco algo de las leyes actuales que rigen aquí en México y, por ejemplo, en Colombia. Yo quiero que es importante establecer primero que todo el marco legal, donde hay ONG que se han dedicado a hacer lobby, pero sí, un lobby donde lo que hacen es tratar de enaltecer el derecho que todos tenemos a cosas personales. Es así, por ejemplo, por citar un ejemplo, como en Estados Unidos, el derecho que tiene todo ciudadano a tener un arma. Aquí en México lo que lo vean, por decir un término... Cabildeo, aquí se le dice el cabildeo político. Lo que hacen es tratar de elevar a rango de ley, ¿ya?, los deseos personales o el derecho que tiene cada quien a fumarse un carrujo de marihuana, a tener un arma y a una serie de elementos que desafortunadamente no se han establecido, ¿ya?, los efectos psicotrópicos deleterios que tiene las sustancias químicas, en este caso la marihuana. Entonces, yo creo que es muy importante establecer que lo que alegan las ONGs
las que han puesto amparos y no sé cuántas más cosas propias de las leyes para que el derecho que tiene cada quien a usar lo que le dé la gana sea respetado. Pero estas ONG nunca se refieren o nunca señalan las consecuencias. Es así como, por ejemplo, el tabaco paga un impuesto que va dirigido supuestamente hacia la salud, porque el tabaco se ha establecido que es dañino. El alcohol también paga un impuesto que va a la salud para contrarrestar los efectos dañinos que tiene el alcohol. En cambio, las ONG estos cabilderos no señalan, ya en ningún momento, hablan solamente del derecho que tiene el ciudadano, mas no las consecuencias que trae el uso de ese derecho del cual ellos abogan y quieren implantarlo o que se legisle, vamos. Y se ha caído en el garlito, ya, de usar la palabra lúdica. Sí. Es un arma, la palabra esa lúdica encierra 10.000 cosas. ¿Por qué? Porque nadie en la actualidad sabe cuánto tiene que fumarse para estar contento, para estar happy, para estar pacheco. O cuánto tiene que fumarse, ¿ya? O cuánto tiene que aspirar para estar en un control. Eso no hay ningún estudio establecido hasta la actualidad, cuándo es lúdico y cuándo es lo otro. Ahora, si hablamos reseñando o parafraseando un poco a Benito Juárez, el derecho ajeno es la libertad. Es la paz. Es la paz. Tampoco nadie ha podido establecer a los cuantos cigarrillos yo tengo un control que no voy a molestarte a ti, que tú no estás fumando nada. Porque definitivamente la sustancia que tiene la marihuana, la planta de la marihuana, es un medicamento psicotrópico, aquí y en China. Y todo medicamento con efecto psicotrópico actúa sobre la neurona. No hay otra. Ese es un buen punto, señor Carlos, porque cuando establecemos el comparativo entre lo que se vive en México y otros países donde ya se regularizó mediante leyes, se normalizó el uso de la marihuana, en algunos con fines médicos, en otros con fines lúdicos, como dice, en sus normas sí está establecido cantidad, uso y dónde pueden adquirirlo. Aquí recientemente se vio se echaron para atrás en la normatividad, en la permisión para ciertos productos, porque, como bien dice, no está delineado el uso. Vemos casos, ahorita recientemente, las gomitas hechas a base de marihuana, de cannabis, que nunca se estableció y ni se ha establecido ni contemplado la permisión de estas. Cuando sale el secretario de Salud alarmado por la existencia de las mismas, vemos una serie de polémicas al respecto de muchos sectores y a los días una menor de 1 año 10 meses intoxicada en Sonora por haberse comido unas gomitas. Entonces hay productos que no solo es, como bien dice, un churro o fumarnos un porro, que ya se salió de control donde encontramos esta sustancia cannabinoide, ¿no? Lo otro que yo quiero agregar, que es muy importante definir, en otros países la legalización ha sido hecha para controlar la parte delictiva. Sí, Claro. sí. Lo otro que no hacen estas estadísticas que muestran es el número de enfermedades mentales que florecen con el uso de la marihuana. Las estadísticas ni aquí ni en estos países tampoco muestran ya los efectos que tiene el disparar a veces enfermedades mentales. Es así como les quiero yo decir, así de sencillito, que un adolescente que usa marihuana, su coeficiente intelectual por el tiempo de uso disminuye en 8 puntos. Esto es un estudio que se hizo en Nueva Zelanda de seguimiento, un estudio longitudinal, es decir, a través del tiempo.
Otro detalle que tiene el uso de la marihuana, el que usa marihuana tiene un riesgo de 7 veces mayor al que no la utiliza de padecer un evento psicótico. Y como dicen vulgarmente, se queda en el viaje. Otros regresan, ya, pero con residuos de ese evento psicótico. Doctor, voy a interrumpirlo porque vamos a hacer una pausa, pero fíjense el tema que está planteando. Justo hay 2 asuntos con los que podemos regresar, si ustedes nos los dicen, y ahí está la pregunta en redes sociales, @FabiGuarneros. Hay una pregunta, si usted cree que los tratamientos con marihuana funciona, ¿está de acuerdo o no está de acuerdo? ¿Qué hay de los medicamentos controlados? ¿Está de acuerdo o no está de acuerdo? Pero al regresar, sí es cierto, aquí se ha argumentado primero el tratamiento para enfermedades mentales o el caso de la niña, ¿no? Por los casos de epilepsia. Y a la mera hora se desvió para el uso lúdico. Tiene toda la razón cuando hay 2 tipos de discusiones. ¿Es legal para combatir la delincuencia? ¿Es médico? ¿Es por salud? ¿Qué es? Regresamos. Estamos platicando con el doctor Cruz sobre los distintos abordajes que se le está dando al uso de la marihuana. En estos tiempos es una realidad que la gente, el común, está diciendo que esta planta podría ayudar a distintas enfermedades, cuando la realidad es que la evidencia científica muestra que solamente son para algunas, ¿no? También nos estaba comentando sobre cómo puede afectar en el desarrollo de un menor tener este consumo de esta sustancia, por lo que tendría que haber una regulación más estricta debido a la evidencia científica de los casos, que no hay un desarrollo intelectual como tal. Nos estaba comentando, doctor Cruz. Bueno, aquí otra cosa también es muy importante. Depende también de a qué edad empieza el uso. Desafortunadamente, la bienvenida, podríamos decir, del adolescente, estamos hablando de los 14, 15 años, a la sociedad muchas veces se da en estos núcleos de bandas, de amigos, de cuates, pues que dicen la prueba, etcétera, etcétera. O como medio de integrarse socialmente con amigos y amigas. El cerebro ya completa su desarrollo a la edad aproximadamente entre los 12 y los 15 años. Se da un fenómeno que se denomina poda neuronal. La poda neuronal es como un escultor que toma un trozo de mármol y lo convierte en una estatua bella. Pero también este escultor ya puede realizar una estatua horrible. Esta analogía la traigo a colación por lo siguiente. La poda neuronal lo que hace es cortar, borrar, hablando en términos muy metafóricos, las sinapsis o las vías neuronales que no se usan y empezar a usar las que se han estado utilizando o reforzando. Es cuando aquí viene o entra en juego el medio ambiente. O sea, este muchacho, este adolescente trae una dotación biológica, genética, con ciertas predisposiciones, con ciertas cosas. El ambiente lo que hace es exaltar ya esta serie de elementos y va a activar ya o a nulificar las vías neuronales estas de las que estamos hablando. Entonces, supongamos que este adolescente proviene de una familia disfuncional, donde hay agresividad, donde hay adicciones por parte del padre. Es decir, ya tiene el perejil perfecto para adobar la salsa que se va a producir. Y que en esa sociedad es muy común. Es muy común, es muy común. Entonces, esto sería lo trascendente, vamos. Completado con esto, ya, con la parte biológica que se termina de crear o de poner a punto, ya, que es neuronalmente, específicamente en los lóbulos frontales. Entonces, si este adolescente empieza a recibir esta serie de estímulos, porque quiero advertir también que la marihuana tiene varias sustancias, entre estos los tetrahidrocannabinoles y los cannabinoides que se denominan.
El cuerpo también tiene receptores de sistemas endocannabinoides que están relacionados con la maduración del cerebro, ¿ya? ¿Qué pasa entonces cuando estos elementos, cuando estos receptores empiezan a ser estimulados por una o dos de estas sustancias, el tetrahidrocannabinol y los cannabinoides, los cannabidioles se llaman? Tienen un efecto diferente. Los THC o los tetrahidrocannabinoles no tienen efecto sobre los centros de recompensa y de placer del cerebro. Es decir, podríamos decir que son inocuos y pueden utilizarse para otras cosas. En cambio, los que sí tienen impacto sobre ese sistema de recompensa que se encuentra en varias partes del cerebro, ya no van a enaltecer la conducta de la tranquilidad, etcétera, sino lo que van a aumentar es la conducta de búsqueda del mismo estímulo que lo llevó a sentirse bien. Exacto, pero por ejemplo, para poner un caso más específico, en los casos de los pacientes o los menores de edad, las niñas, niños con epilepsia, que incluso empezaron a buscar estos amparos para poder traer la marihuana, para poder... ¿ahí qué pasa? ¿Cómo funciona? Específicamente hay dos grandes síndromes epilépticos, que es el síndrome de Dravet, ¿ya?, y el síndrome de Lennox-Gastaut. Son las denominadas epilepsias malignas. ¿Por qué? Porque son epilepsias que durante el día, ¿ya?, presentan un gran número de crisis. Es decir, no dejan al cerebro en reposo ni un momento. Y la neurona aprende muy rápidamente a repetir esa conducta, ¿ya? Los reportes o los informes que existen en el tratamiento de estos síndromes epilépticos desafortunadamente todavía son anecdóticos, es decir, todavía no hay ningún estudio controlado, doble ciego, que tenga algún valor estadístico como para señalar o tomar la marihuana como una alternativa terapéutica, ¿ya? Entonces, el uso de esta sustancia, de la marihuana, en la epilepsia es anecdótico, es decir, existen muy pocos casos, ¿ya? En la literatura tengo entendido que la mayor cantidad ha sido en 10 pacientes. Y no son solamente con estos síndromes, el de Dravet y el de Lennox-Gastaut, sino son otra serie de epilepsias no controladas, en la cual ya tampoco es que haya una sanación o cura, para nada. Simplemente lo que hacen estas sustancias es disminuir o alterar el efecto que tiene el medio ambiente sobre las disfunciones estas del cerebro. En este caso, disminuyen la excitabilidad neuronal, pero por otra vía indirecta, una vía indirecta. Cuidados paliativos, ¿no? Realmente. Podría ser, pero el uso del medicamento, no crean ustedes que se obvia cuando empiezan a usar marihuana. El uso del medicamento sigue. El uso de la marihuana es un coadyuvante para disminuir. Hay casos ahorita que menciona, por ejemplo, en Estados Unidos, a 14,000 veteranos de guerra los trataron porque otro de los trastornos postraumáticos, estrés, síndrome postraumático después de la guerra, los trataron. Y de esos 14,000, como dice y mencionaba, me quiero regresar un poquito, las sustancias, ¿no? La diferencia entre los cannabinoides y la otra sustancia, que hubo una muestra y un estudio que corroboró que no causó el mismo efecto. Algunos con el estrés lo agravó, lo detonó y les causó psicosis, y a otros miles de esos veteranos los ayudó a controlarse. En Reino Unido quieren aplicar lo mismo, pero como dice, el marco legal no lo permite. Sin embargo, en Estados Unidos el estudio, y es distinto que aquí en México, ya mediante la ciencia y un control de un órgano de salud como los CDC, ya pudieron comprobar que una sustancia de la marihuana sí ayudaba al estrés postraumático, ¿no? Mira, el estrés postraumático,
ya es un trastorno psiquiátrico en el cual consiste básicamente una reedición de un episodio violentos, con el consecuente desencadenamiento de estados como ansiedad tremenda, ¿ya? Alteraciones del sueño y un desajuste neurovegetativo. Es decir, que padecen episodios de sudoración, de piloerección, a veces hasta de erecciones no controladas, pérdida del control del esfínter. Es un trastorno bastante severo que se da por la reedición de estos fenómenos. Y generalmente esta reedición ocurre en la noche cuando están durmiendo. ¿Por qué? Porque durante el sueño también se da una serie, no sé si platicamos de la vez pasada, donde se aprende es de noche. Sí, sí lo dijimos. Ya, se aprende de noche, no de día, como se cree. Entonces, esa reedición para aprender, ya, se da 2, 3, 4 veces durante la noche. Y en el día estos episodios se hacen a veces, se generan por un reflejo condicionado que lo puede producir cualquier estímulo medioambiental. Entonces, el uso de la marihuana va precisamente con la idea de atenuar, ¿ya?, la reedición de estos episodios que se presentan, en lo que consiste el estrés postraumático. Pero no todas las veces ocurre eso, sino que hay otra reexcitación. Es decir, con la marihuana vuelven otra vez, ya no 1, 2, 3 veces, sino más veces a presentar estos o sea, lo calmas de momento, pero en cuanto pase el efecto, vuelve otra vez. Es impredecible. No sí. en todos hace la misma, el mismo efecto. Pues bueno, ya escuchamos, ¿no?, algunas de las contraindicaciones. Todavía hace falta más evidencia científica para saber cuáles son los beneficios reales. Tenemos que ir a un corte, pero regresamos. Por ejemplo, en neurología. Gracias por continuar con nosotros. Hay un tema muy importante en esto del uso de la marihuana para atender ciertos males o enfermedades mentales, pero un punto que está bien poner sobre la mesa y comentamos con el doctor es el daño que se causa de aquellos padres que consumieron marihuana previo a tener un hijo y el daño directo mental y fisiológico que causan en su hijo, doctor. Si es evidente, hay pruebas de que dañen biológicamente al hijo si un padre consume. Y la apuntaron nada más diciendo que, porque la gente todavía creemos que la marihuana es sencilla, no pasa nada, que es la droga más facilita, aunque es la puerta de entrada para las siguientes, ¿no? Bueno, eso son 3 preguntas muy interesantes. El término light, ya muy en boga en nuestros tiempos, de Coca-Cola Light, aquellos light para esto, evitar o disminuir el síntoma o lo que sea. En esto de la droga no hay drogas light. ¿Por qué? Porque todos estos elementos tienen un efecto psicotrópico, aquí y en China y en la cantidad que ustedes utilicen. Con respecto, por ejemplo, al uso de la marihuana tiene, y lo entrecomillo, ¿ya?, la virtud de actuar sobre las células germinativas que se encuentran en el canal deferente, en los testículos. Es decir, las alteran. Y esto tiene repercusiones en la morfología del espermatozoide, en la modificación de las células estas germinativas que se encuentran en proceso de formación para ser usada. El uso de la marihuana durante el embarazo también tiene un efecto deleterio. ¿Por qué? Porque la marihuana tiene la virtud también de atravesar la barrera placentaria de una forma muy afín. Es decir, que va a actuar directamente sobre el feto, produciendo modificaciones en la propiedad
o en el elemento básico y fundamental de la neurona, para lo cual ha sido creada la neurona, que es la excitabilidad. El hecho de que esta sustancia modifica esta característica de la neurona, la excitabilidad, modifica totalmente un comportamiento, ¿ya? Y es así como estos niños o estos recién nacidos son recién nacidos irritables. Irritables de día, de noche y a cualquier hora, ¿ya? Es más, alteran hasta los patrones de sueño. Entonces, fíjense ustedes, un niño, un recién nacido, que en teoría debería estar durmiendo, ¿ya?, de las 24 horas, 21, ¿ya?, va a estar siempre en movimiento y llorando. Y si es satisfecho por el pecho materno, es por muy escaso tiempo. De droga. A lo mejor que estén presentes en la... No. Me refiero a que ya ha generado el Estado la forma de tranquilizarlo, aún con el pecho materno, que es el tranquilizante universal para los niños a esa edad, no funciona. Sí, ¿no? Ya viene una predisposición, pues. Por la alteración de esta característica de la neurona, de la irritabilidad. Entonces, son niños que muy probablemente y con un alto grado de posibilidad van a presentar trastornos de la conducta. Eso está comprobadísimo. Es lo mismo con el alcohol, el uso del alcohol durante el embarazo, ¿ya?, también produce esta irritabilidad en los niños. Hay un síndrome que se llama el síndrome fetal alcohólico, muy descrito, muy definido. Lo mismo que con la marihuana, con el uso de drogas o de medicamentos psicotrópicos. ¿Y usted considera que en estos tiempos pues la sociedad ha minimizado el consumo? Porque vemos en las notas que publicamos, ¿no?, que puede curar diabetes, que puede estar en el tratamiento de ansiedad, sin evidencia científica, hay que precisar, pero la gente está minimizando, ¿no?, el consumo de una droga, porque a nivel mundial pues se está exponiendo, como usted bien lo menciona, como un uso lúdico que realmente no podría tener impacto. Bueno, ya se está hasta untando para las neuralgias. ¿Qué tal? Sí, de hecho están haciendo sus frasquitos con marihuana y alcohol para untárselo. Esto, si revisamos, por ejemplo, las culturas indígenas, ¿ya?, el uso de la cannabis, pero aquí hay un factor, un elemento importantísimo, la forma de administración. Es muy diferente la untada, ya, para las reumas y demás, que la aspirada. La aspirada es un golpe directo, un knockout que recibe la neurona, porque la impacta inmediatamente. Y al niño que se comió las gomitas, fue una equivocación, o sea, la abuela trabajaba en una casa de unos extranjeros, los extranjeros tenían gomitas hechas a base de marihuana, la señora las tomó pensando que eran gomitas infantiles, se las dio al niño y el niño llegó directo al hospital. ¿Ahí qué pasó? La absorción, pero acá el efecto es más retardado, ¿ya?, por la vía de absorción. La vía gastrointestinal, el tiempo de absorción es mayor que la vía de untarse o con la vía de aspirada o con la vía de inyectada. El proceso de digestión, ¿no? Por eso tarda más. Claro. ¿No? Como decía, la aspirada es un efecto directo y eso hace también la diferencia entre las sustancias. Cuando tú recibes el placer de forma inmediata, es diferente a cuando lo recibes retardadamente. Es decir, el condicionamiento operante ahí es diferente, porque en la vía aspirada o inyectada, ¿ya?, el impacto sobre los centros estos de recompensa y placer es inmediato. En cambio, los otros es retardada. Entonces, no se da el patrón neuronal de estimulación-efecto inmediato. Y por eso no se da el condicionamiento operante que conlleva a la adicción.
Y esta es otra palabrita que quiero que mencionas mucho y que tú eres adicto al internet, al no sé qué, al no sé cuándo. Y es muy sencilla de definirla, la adicción. La adicción es el uso de sustancias que uno no necesita. Nadie necesita, a cualquiera, con la posterior consecuencia de la búsqueda del condicionamiento. En cambio, alguien que necesita una sustancia, ¿ya? Y no es precisamente porque nadie lo ha establecido todavía, es ni el alcohol, ni las benzodiazepinas, ni la marihuana, ni nada de esas cosas, ¿ya? Eso hace la diferencia. Y fíjate, ahí se revela otro detalle muy importante, la tendencia del ser humano a buscar siempre el placer y alejarse del dolor, del disconfort. ¿Qué es lo que hacen ahora toda esta serie de adelantos que tenemos? Ahora uno no necesita trabajar mucho para comunicarse con fulano, con perencejo, o se pone busca una patineta y se va, deja de caminar y todas esas cosas. El ser humano siempre tiene esa tendencia, ¿ya?, a la búsqueda del placer. Doctor, inmediato. Un punto ahí, antes de hacer una pausa, tenemos que ir a un corte, pero me gustaría regresar con lo que dice el beneficio inmediato, la estimulación. También hay otra enfermedad que están tratando, que es la depresión. La depresión combatida con la marihuana. ¿Sirve, tiene efecto, es real o es momentánea? Al volver del corte lo tratamos. Voy a retomar la pregunta que hizo Ilian Cedeño al doctor Carlos Cruz, especialista en neurología y psiquiatría y en niños también. El tema de la depresión, porque sí es cierto, hemos estado escuchando mucho que para la depresión, pues marihuana también, para todo marihuana. Ayuda, no ayuda. Y en esto me gusta mucho que retomes también, doctor, la parte de nos hemos vuelto una sociedad donde el dolor no nos gusta, nos buscamos el placer para todo, la facilidad para todo, el que no nos cueste trabajo nada. Entonces, si no estamos haciendo, bueno, ay, me siento mal, un churro, me duele la rodilla, una untada de marihuana. Bueno, ya está en el metro, venden el marihuanol, que ni tiene marihuanol, pero eso, depresión, bueno, marihuana. Efectivamente, nuestra sociedad es una sociedad hedonista totalmente, elevada a la N potencia de la búsqueda del hedonismo, del placer en todos los niveles, con dolor, sin dolor, etcétera, etcétera. El no obtener estas satisfacciones inmediatas, obviamente que origina una frustración, porque no conseguí el coche, porque no conseguí la casa, me deprimo, porque no veo al vecino que tiene una mujer espectacular y yo, pues, aquí. Todo esto, esta búsqueda de hedonismo, ya conlleva a que no se satisfagan las cosas inmediatamente y una frustración. Una frustración y un cambio en el estado de ánimo. Estos cambios del estado de ánimos, pues, en una gran mayoría son secundarios a una frustración o a la no obtención inmediata de algo, lo que ustedes gusten, manden y quieran. Pero el problema aquí es que estos estados son pasajeros hasta que veo el próximo. Y ya enseguida esto rompe uno de los criterios, el esencial de la depresión, que es el ánimo triste por mínimo ya una semana. Estas frustraciones o duelos o tristezas ya desaparecen casi que al día siguiente, después que dormimos o después que vemos otro problema o que tenemos o nos vienen a cobrar el recibo de la tarjeta de crédito, etcétera, desaparece. Y eso es lo que hace la diferencia entre la depresión, una frustración y un cambio en el estado de ánimo. Ahora viene, ¿cómo combato esto? ¿Ya? Alguien inteligente hablaría o diría, las uvas están verdes, como dijo el zorro en la fábula, y se va, ¿ya? Pero viene aquel
que para evitar estos estados, ¿ya? Se le dice el vecino o el amigo, tómate o échate uno de estos. Y le gusta el estado, la disuasión o el posponer la molestia, el dolor, el fastidio, etc. Y ya ahí interviene la parte genética, la predisposición biológica que traiga esta persona para engancharse en un tipo de esto. Aquí es muy importante mencionar que en la actualidad hay un trastorno psiquiátrico en niños, como son los trastornos del neurodesarrollo, específicamente el trastorno por déficit de atención e hiperquinesia. Los niños, TDA, mamás que están escuchando, TDA. Los niños que tienen este tipo de problemas a largo plazo tienen un riesgo triplicado o quintuplicado de padecer cualquier tipo de adicciones, a cualquier tipo de sustancia, al internet, a las ludopatías, ¿ya? Y es por predisposición genética, ¿ya? Porque tienen un defecto en la activación de ciertos receptores de dopamina en el cerebro. Y la búsqueda constante de emociones o de estímulos novel, ¿ya? Desafortunadamente es lo que produce una estimulación anormal de estos receptores. Estas sustancias también tienen esa virtud de estimular estos receptores y cuando se enganchan es muy difícil de sacarlos de estas adicciones por el hecho de que son adicciones que podríamos decir que son biológicas o que vienen ya con por predisposición genética. Muy diferente al que usa, por ejemplo, a veces la marihuana socialmente, ¿ya? Como que, me voy a echar un churrito para ponerme cool. ¿Ya? Sas y se echa uno. ¿Ya? Pero no se engancha. Pero son los factores externos los que y lo que trae la información. Doctor, vamos a tener que hacer otra pausa y regresamos, pero ya vamos ahí concluyendo. El tema es que todo lo que se habla de la marihuana, para empezar, ha sido anecdótico, no hay ningún estudio científico longitudinal, como usted dice, que compruebe sus beneficios. Número dos, hay algunas que en donde sí se ha demostrado, pero son por otro. El tercero, aquí es un tema, una discusión de seguridad o de salud. Y la tercera, ¿qué hay con los medicamentos controlados para depresión, TDAs y trastornos del neurodesarrollo? No se vaya, regresamos en Punticom. Qué importante es romper los miedos, los estigmas ante los fármacos que ya están comprobados a nivel mundial de manera científica y médica frente a esta moda que existe sobre el uso de la marihuana indiscriminadamente, porque estamos platicando con el doctor Cruz cuál era su opinión frente a estos tratamientos que están actualmente en el mercado internacional frente a los otros que ya están posicionados, y cabe destacar que, por ejemplo, en México solamente el 3% de las personas, de las farmacias, surten estos paliativos que son opioides. Esto en gran medida se debe también por el desconocimiento de muchos médicos que no se han capacitado realmente, pero también porque la población pues tiene miedo, ¿no?, a estos tabús, tal vez estos miedos de que puede ser más adictivo, y piensan que la marihuana pues realmente no tiene ese efecto cuando en algunos casos sí sucede, ¿verdad, doctor Cruz? Así es muy interesante esto, la cifra que menciona del 3% de las farmacias que surten productos controlados. Aquí surgiría otra pregunta: ¿a quién educamos? ¿Al médico, al uso, o a la población a identificar ya en qué circunstancias buscar ayuda para el uso de estos medicamentos? A los tres, yo creo. Siendo holísticos en este sentido. Pero como muy bien decía Jimena, ya, ¿a cuál recurrimos? ¿Cuál es peor o cuál es mejor? Si la sustancia controlada o el uso de la marihuana. Yo diría ya que definitivamente el uso
de la marihuana bajo los términos en que se usa actualmente, es decir, la parte lúdica, no va, no funciona. Con respecto ya a si usar un medicamento controlado o una sustancia controlada, pues yo creo que sí es necesario cuando se necesita, como ya lo mencionaba. Desafortunadamente, pues estas sustancias tienen una serie de requisitos para su uso que están estipulados. Fíjense, la marihuana no tiene ninguno de esos requisitos establecidos oficialmente, me refiero. Entonces... Por ejemplo, voy a interrumpir ahí para explicar. Un medicamento controlado te lo da el doctor, el neuropsiquiatra. Te prescribe una receta médica, tiene un tiempo finito y además tienes que estarlo viendo. No puedes ir por la farmacia comprando tu churrito de marihuana cada rato. Es decir, eso para empezar es una vigilancia, es un control. El control médico aquí pues es importantísimo porque el médico, el especialista es el que establece los tiempos de uso y de desuso. En cambio acá con el uso de la marihuana de esta forma indiscriminada, ya no tiene, al contrario, tiene un efecto deleterio, no un efecto benéfico, ¿ya? Y sí, efectivamente, como dijiste, aquí también hay que educar al médico, ¿ya? Sí. Si se va a usar. Sí, porque tal vez si tiene muy buenos resultados un medicamento hecho a base de estos productos, también podríamos caer en un riesgo de que el doctor vea la eficiencia de recetar esto y, como dice, para varios trastornos, enfermedades, etc., lo recomiende, como dice, sin necesidad. Eso generaría adicción. Y hubo abuso sí, del diagnóstico del niños de TDA, hubo abuso, no quiere decir que no haya, sí existe, pero hubo abuso y se empezó a recetar un medicamento muy famoso, muy conocido, también sintonizó. Y totalmente de acuerdo con lo que dices tú, Fabiola, en el sentido de abusar de la prescripción de esto, pero a lo que yo voy es que el uso de la marihuana está muy definido, por ejemplo, en enfermedades neurológicas como la esclerosis múltiple, en la espasticidad que produce la esclerosis múltiple, en lo del SIDA para abrir el apetito, en enfermedades mentales no. En enfermedades mentales no hay ningún estudio en la actualidad donde se haya usado la marihuana como único medicamento para aliviar la depresión, la ansiedad y demás. No existe ninguno. Y en cambio con los medicamentos sí hay estudios. Sí hay estudios, por ejemplo, con la fluoxetina, cómo mejora el estado de ánimo después de cierto tiempo de uso, ¿ya? O cómo el metilfenidato mejora la atención y la impulsividad en los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo. Son sustancias que en estas personas sí se necesitan porque no las tienen o está funcionando mal el aparato que las produce. Y que lo dice un experto, porque sí, claro. Hace unos programas previos estuvo también una especialista en medicina natural y decía un punto importante: no toda la gente sabe qué parte de la cannabis se usa para ciertas cosas. Y no es como que cualquiera dice, pues para tal trastorno o enfermedad, como dice, un churro o algún preparado, ¿no? Que se unte. No cualquiera, por eso no tienen los mismos resultados en ciertos lugares. Porque y el tema de los medicamentos, insistir en que tiene que ser con un especialista, no con un neurólogo, un neuropsiquiatra, un especialista en niños, que te pueda hacer estos mapeos cerebrales, lo digo de una manera muy coloquial, y sabe qué sustancia es la que te hace falta para no crear adicción. ¿Ok? Como dicen, zapatero a tu zapato. Sí, exacto. Entonces no se anda untando ahí la marihuana, o sea, y menos la del metro que ni sirve, ni tiene marihuana, ni nada. Mejor árnica, ¿no? Doctor Cruz, muchísimas gracias. Se nos acabó el tiempo. Es un placer tenerlo, de verdad. Él es especialista en neurología y psiquiatría en niños. Sus datos en nuestras redes sociales y ahí en Punto y Coma estuvieron pasando. Jimé. Fabi, muchas gracias. Iliancita, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Quédense en Excelsior Televisión con Martín Espinosa y Atano Mata.